Bueno, pues continuando con la serie que empezamos la semana pasada en el libro de los Hechos, hoy la intención es tener una pequeña meditación en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. No sé si durante esta semana lo habréis leído, en algún momento, seguro que sí. Quizá para las semanas próximas, lo ideal será que antes de venir aquí al domingo, como son meditaciones breves, pues tener leído el capítulo varias veces, no una, varias. Os tengo que confesar que para preparar esta meditación, quizá lo que más he hecho ha sido releer el mismo capítulo, no sé cuántas veces, he perdido la cuenta. Y esto es bueno que lo hagamos, para cuando nos metamos en cualquier libro de la Biblia, leer el libro entero, releerlo, porque no solo vamos a tener una perspectiva del texto pequeño, sino una perspectiva de todo el libro, ya que es el libro, no está, lo que hagamos hoy o lo que hagamos las semanas próximas, lo que digamos no es solo lo que dice ese texto, esos pocos versículos, sino lo que dice todo su contexto, y el contexto es el libro de los Hechos. Ya lo comentó Domingo la semana pasada, la idea de estudiar el libro de los Hechos es hacer una continuación de la última serie que hicimos, la base doctrinal de la Iglesia. Ya sabemos cuáles son los fundamentos de esta Iglesia según la Biblia, pues ahora vamos a ver cómo se pone la Iglesia en marcha. Y la mejor manera de poner la Iglesia en marcha, de acuerdo a las Escrituras, es ver cómo se inició la Iglesia de Dios en las Escrituras. Y eso lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como dijo Domingo la semana pasada, los 30 primeros años de la Iglesia están resumidos en estos 28 capítulos. Y es lo que vamos a hacer. Había una duda con Domingo. Digo, ¿lo hacemos expositivo, versículo a versículo? Quizá acabemos de aquí a unos cuantos siglos. Así que, pensando en que no tenemos demasiados siglos para ver versículo a versículo, y es también un jardín en el que yo humildemente no me quiero meter porque no me sé meter, la opción fue hacerlo por capítulos o por textos. No siempre a lo mejor coincidiremos con un capítulo, pero los capítulos no son inspirados, pero por lo menos lo haremos el libro de los Hechos es como una película, tiene secuencias, pues lo haremos por secuencias. Y en esta primera secuencia, después de la introducción de la semana pasada, vamos a ver el capítulo 1 de Hechos. Y vamos como ya sé que lo habéis leído, vamos a centrarnos en un versículo para introducir, y es el versículo 8, que es quizá el versículo central de este libro. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta es la esencia del mensaje de este libro de los Hechos. Tener poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Esta debe de ser la esencia de nuestra Iglesia. Desde el siglo I, desde este momento en el que vamos a ver cuando la protoiglesia ni siquiera se ha formado la Iglesia, está ahí, el embrión, hasta la Iglesia de hoy, 14 de junio del 2020, en la calle José López Martínez, número 3 de Cartagena. Pero para esto tenemos que tener en cuenta que todos nosotros siempre llevamos una mochila. Todos. Llevemos más años de creyentes o menos. Todos nosotros llevamos una mochila. ¿Qué mochila es? Pues mirad, se dice que había un maestro zen, un maestro de meditación, que tenía a todos sus discípulos en un monasterio, ahí en algún sitio del Himalaya quizá. Es una historia que dice que este hombre por las tardes se ponía a hacer meditación con sus discípulos, pero en ese monasterio había un gato, y a la hora de empezar la meditación, el gato empezaba a montar escándalo. Y el maestro zen dijo: atad a ese gato en la puerta, que no moleste. Así que las circunstancias dijeron: vamos a atar el gatito del monasterio, que no moleste. Así que ataron al gato
y el maestro Zen continuó dando sus meditaciones de la tarde hasta que el maestro Zen murió. Y el gato seguía atado a la puerta a la hora de la meditación. Finalmente el gato murió y los monjes, que había pasado ya años, dijeron: necesitamos un gato en el monasterio para la meditación de la tarde. Así que se hicieron de un gato para atarlo a la puerta. Y pasaron siglos y vinieron muchos sesudos que meditaban y decían, y escribían sus tratados de meditación, y decían la gran importancia trascendental que tenía el hacer la meditación de la tarde con un gato atado a la puerta del sitio de la meditación. ¿A dónde quiero llegar? La Iglesia, y en esta tenemos a bien decir que es de las más antiguas de Cartagena, ya rondando los 130 años, pues todos llevamos nuestra mochila y nuestra tradición, que pudo surgir en algún momento porque era el momento adecuado y era bueno, pero con el paso del tiempo esa mochila hay veces que interfiere con la visión que tiene que tener la Iglesia: ser testigos hasta lo último de la tierra. Y esa tradición que surgió en un momento adecuado porque hacía falta, quizá esté estorbando el que podamos desarrollar la esencia del Evangelio que encontramos en el libro de los Hechos y que para eso lo vamos a estudiar. No hay malas tradiciones, pero hay veces que ya cuando quedan todas estas cosas ocupando el lugar que tiene que ocupar la palabra de Dios, es posible que nos saquen del objetivo. Así que he titulado esta mañana la meditación, pues, ajustando el objetivo. Y antes de que comience la implantación de la Iglesia, pues en este primer capítulo vamos a ver cómo se fija el objetivo de la Iglesia. Y esto es lo que en esta mañana pues me gustaría considerar con vosotros. Dicho esto, dividiendo un poquito el capítulo, pues entre los versículos del 1 al 8 podríamos ver un primer punto: los 40 últimos días de clase. Cuando llega el final del curso, hacemos así. Y este año no vamos a hacer así, vamos a explotar de alegría. Domingo por terminar el curso, seguro que Dani y los jóvenes que estáis estudiando, porque por fin acaba este curso tan raro, y los papás profesores, pues no te imaginas cómo vamos a acabar. O en el Palmar, en el manicomio, o pensando, gracias a Dios que ha acabado este curso. Pero es que el curso que dio el Señor Jesucristo a sus discípulos, en este caso a los apóstoles, tenía 40 últimos días que fueron fundamentales después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Durante esos 40 días resumidos en estos primeros 8 versículos, el Señor les está enseñando lo que les faltaba por aprender. Y es que tened en cuenta que ellos no entendían por qué el Señor había de morir. Que esto de ninguna manera te acontezca, Señor, hasta que lo entendieron. ¿Y cómo lo entendieron? Cuando vieron que las Escrituras, que eran oscuras en el Antiguo Testamento, referente a los sufrimientos del Mesías, viendo sufrir al Mesías y viendo cómo el Mesías es resucitado, dicen, ahora entendemos que el Mesías había de morir y de resucitar. Y esas Escrituras se cumplen, y durante esos 40 días que ellos ya se les ha caído el velo de lo que no entendían, están empezando a entender y decir, era necesario que el Cristo resucitara. Y en esos últimos 40 días el Señor pues les empieza a enseñar más cosas. ¿Qué cosas les está enseñando? Pues mirad, aquí tenemos que mezclar un poco que hablamos del primer tratado y del segundo tratado, como decía Domingo la semana pasada. El segundo tratado, el segundo escrito, es Hechos. ¿Cuál es el primero? Lucas. Pues vayamos a Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Vamos a Lucas, versículos 1 del 1 al 4, y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio, y notad aquí que son detalles que luego van a ser fundamentales en entender este capítulo, desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cuales
de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo, o en lugar de Teófilo ponemos cualquiera de nuestros nombres. Las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Las cosas en las que fueron instruidos los apóstoles. Las cosas que, oh excelentísimo Teófilo, o unos años más tarde quizá Teófilo, había seguramente tomado más confianza Lucas con este hombre. Excelentísimo se da en aquella época, no se sabe nada de Teófilo. El excelentísimo nos dice que probablemente era un funcionario o un militar romano con importancia y prestigio. Entonces, cuando tú al principio te diriges a alguien que no conoces, aunque sea creyente, pues a lo mejor le dices don Domingo. Luego ya Domingo. ¿Por qué? Porque el roce hace el cariño. Y entonces, probablemente en este paso de tiempo, pues este excelentísimo hombre que era creyente y que había sido instruido en las cosas de Dios, ¿qué necesitaba? Pues en la esencia, lo que Jesucristo había hecho. Y Lucas se encargó de hacer una recopilación de los hechos, con mucha diligencia, de los hechos y los dichos de Jesucristo, para que Teófilo y la iglesia, que probablemente se reunía en su casa, pudiera tener la palabra fiel, que en aquel momento se estaba formando. Años más tarde, continúa. ¿Con qué finalidad? Con que Teófilo siga siendo un hombre instruido en la palabra. Y la finalidad, mis hermanos, aquí en Cartagena 2000 años más tarde, es que continuemos siendo personas instruidas, no en muchas cosas, sino en una principal, la palabra de Dios. Esta es la finalidad del primer tratado y esta es la finalidad del segundo tratado, del libro de los Hechos que vamos a hacer. ¿Cuál es el origen? Pues lo hemos visto aquí, en el versículo 2 del Hechos. Hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. ¿Se podría decir que el libro de los Hechos es Hechos de los Apóstoles, como decía Domingo? Pues solo vienen dos apóstoles así como principales protagonistas. Primero Pedro, hasta el capítulo 10-11, y a partir de entonces Pablo. Podríamos decir que son los Hechos de Pedro y Pablo, porque Juan lo único que se dice es que le cortaron el cuello a Santiago, y Juan sale ahí poquito al principio con la curación del cojo y algunos hermanos que están dentro del ámbito apostólico, pero son dos. No, mis queridos hermanos, Hechos del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo se empezó a mover en la iglesia para hacerla crecer. Y esto es interesante. El Espíritu Santo se tiene que mover en ti. Se tiene que mover en mí. Se tiene que mover en esta comunidad. Y obrando el Espíritu Santo en nosotros, es como la iglesia va a tener crecimiento. ¿Por qué? Nos vamos que enseña la palabra de Dios, los mandamientos, el origen es el Espíritu Santo y la finalidad, como hemos visto en Lucas 1:4, la finalidad no es otra que para que conozcas bien la verdad de las cosas. Tenemos que conocer bien. Si no conocemos bien, cualquiera que venga de fuera y sea convincente o sea elocuente, nos hará dar palmitas con las orejitas y diremos, ¡oh, palabra de Dios! Tenemos que conocer bien para distinguir lo que es el piquito de oro de lo que es la palabra de Dios, que es oro, y más que oro, y mucho oro afinado. ¿Entendemos? Para eso estudiemos la palabra de Dios, para eso el libro de Hechos. Hemos visto un poquito de Teófilo, este hombre que sería de la clase ecuestre. A mí me gusta hablar de las clases sociales aquí en Cartagena, porque cuando vas al Teatro Romano, es inmenso, decimos, ¿dónde se sentaba la gente pudiente? En las primeras filas. Es el caso del Teatro Romano. Vosotras no sois pudientes, ¿verdad? Pero bueno, pues la gente pudiente estaba en la Imacabea, ahí cerquita del espectáculo. La clase ecuestre a la que pertenecería, que eran fundamentalmente militares, estaría la clase media. Una clase media acomodada, con prestigio, pero eso estaba en la media Cabea. Cuando vas al Teatro Romano, la parte por la que sales desde el museo. Y luego estaría el gallinero, donde está Raquel, donde está Nael, o donde estaban los más pobres,
o incluso en esa parte alta del teatro que tiene muy buena vista, pero todo en pequeñito. Pues aquí tendríamos a Teófilo, que visitando Cartagonova se sentaría ahí en el intermedio, clase media. Pero esto es solo un poquito de culturilla general. ¿A nosotros qué nos interesa? Que Teófilo era un hombre que tenía fe en Jesucristo y que estaba preocupado por tener la palabra auténtica del Señor Jesucristo. Y para eso tenía un amigo que se llamaba Lucas, que diligentemente investigó. Investigó para Teófilo, investigó para la Iglesia e investigó para ti y para mí. Así que aprovechemos. Lucas dicen que fue un historiador. Los historiadores seculares dicen que con estos detalles que da, fue un historiador de tomo y lomo, porque da muy buena perspectiva y contexto de la situación histórica. Y si no miente en lo profano, ¿por qué va a ser mentira lo que ahora vamos a leer? No es mentira la palabra de Dios. Así que todo esto era para una cosa. Para que leamos, por ejemplo, que Juan ciertamente, versículo 5, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días, porque tenéis que quedaros en Jerusalén y esperar. ¿Esperar qué? La promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? ¿Cuál es la promesa del Padre? Que el Espíritu Santo había de morar en el corazón de los creyentes. Y para eso podemos decir, esto es lo que dice aquí Lucas, pero antes ya lo había dicho Joel, el profeta Joel, lo había dicho Dios a través de su profeta siglos antes, capítulo 2, versículo 28. Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestras jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Bueno, aquí tenemos una manifestación del Espíritu Santo tremenda. ¿Cuándo se cumplió esto? Vamos a estudiar el libro de los Hechos. Vamos a estudiar el libro de los Hechos para ver que esta profecía tuvo cumplimiento en el libro de los Hechos, en los albores de la Iglesia. Y no busquemos más espectáculo que el gran espectáculo de entrar en la palabra de Dios y descubrir cómo la profecía, la promesa de Dios que iba a poner su Espíritu Santo, tiene cumplimiento en el libro de los Hechos. Juan también lo había profetizado. Juan lo profetiza en Lucas 3:16, hablando de... Hay muchos más, ¿no? Pero bueno, hablando de los escritos de Lucas, pues vamos a ver cómo en el capítulo 3 de Lucas, 3:16, nos va a decir: respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, el poder que vamos a ver ahora. Y por último, pues el mismo Señor Jesucristo, en el capítulo 24 de este mismo Evangelio, también va a dar clara profecía sobre lo que Dios iba a hacer sobre sus hijos redimidos, y era hacerlos habitación de su morada. Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. De manera que estas pruebas convincentes, esta palabra de Dios y este decir, esperad aquí, estamos en el momento anterior al comienzo de la Iglesia, todo esto es ¿para qué? Esperad que voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Cuánto tuvieron que esperar? Bueno, aquí no especifica, no muchos días. Pues si estamos hablando que la ascensión fue en el día 40 y Pentecostés, la semana que viene, 10 días después, pues tuvieron que esperar 10 días. Pues vamos a ver cómo estuvieron esperando esos 10 días. ¿Cómo tenemos que esperar mientras las circunstancias nos abruman o no tenemos muy claro cuál va a ser el siguiente paso que tenemos que dar en nuestra vida? Vamos a verlo también. Así que antes de hacer nada, hermanos, cualquiera que tengamos un ministerio en la Iglesia,
antes de hacer nada, tenemos que tener muy claro a lo que somos llamados, para hacer lo que tenemos que hacer y no otra cosa. Si hacemos otra cosa, aunque sea para el Señor, nos vamos a equivocar. Dios llama a cada uno a hacer algo. En este caso, el versículo 2 nos dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Todos de nosotros hemos sido llamados a hacer algo en particular. Donde quiera que el Señor te pone es para hacer algo en particular para su gloria. Y te pone a ti, no me pone a mí. A los apóstoles los había llamado para una misión especial. En segundo lugar, versículo 4, esto obligaba a la obediencia. Soy llamado, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. La de veces que tengo yo que llamar a esas dos criaturas ahí arriba. Y llamo, y no hay manera. ¿Cuántas veces nos llama el Señor? Y estamos todavía esperando a obedecer. ¿A que San Juan baje el dedo? Dios no está esperando a que San Juan baje el dedo. Dios está esperando nuestra obediencia. Y en este caso, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Hay quien critica a los apóstoles porque se habían ido a pescar, o porque, como vamos a ver ahora, hicieron una pregunta que parece que está fuera de lugar, no está fuera de lugar. Los apóstoles, en ese tiempo, estaban esperando, y mientras esperas, pues sigue haciendo lo que tienes que hacer. Si es estudiar, como si es trabajar, como si es hacer tu vida lo más ordenadamente posible, hasta que el Señor indica. Y para eso tenemos que tener una actitud de obediencia. Y en este caso los apóstoles se tuvieron que quedar en Jerusalén y nosotros nos tendremos que quedar esperando hasta que el Señor indique. Pero hay que ser sensibles porque el Señor indica. No esperemos, me tiene que venir ahí un lienzo del cielo para que yo sepa qué tengo que hacer. El Señor no creo que te mande un lienzo. El Señor lo que te está mandando es que esperes, y ahí tienes la palabra de Dios para estar esperando bien entretenido y aprendiendo la gloria y las maravillas del Señor Jesucristo. Así que, en tercer lugar, ¿qué es lo que tenían que recibir después de ser llamados y de ser obedientes al llamamiento? ¿Qué tenían que recibir? Poder. Y el poder lo iba a dar el Espíritu Santo. Versículo 8. Pero recibiréis poder, y hasta que no recibáis el poder del Espíritu Santo, no podréis salir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Preguntémonos, el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿cómo lo tenemos? ¿Suelto, libre o acongojado o contristado por nuestras cosas que hacemos de lunes a viernes o de lunes a sábado o de lunes a domingo antes de venir a la reunión? Si tenemos al Espíritu de Dios contristado, si no somos llenos de ese Espíritu Santo, mis queridos hermanos, no pretendamos hacer nada en la Iglesia porque no tendremos poder. Y lo que haremos será estropear la gloriosa obra de Dios. Sed santo como yo soy santo. Es que si no, nadie podría hacer nada. Bueno, para eso tenemos un abogado en el cielo. Pero sed santos como yo soy santo. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente sensibles para saber cómo está el Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Y cómo lo vamos a saber? ¿Porque siento vibraciones? No, la palabra de Dios. Nos es el espejo, como dice el apóstol en Corintios, que nos dice: macho, qué feo que eres, qué feo que estás, procura lavarte la cara, procura venir de rodillas ante mí, y empieza a depurar, y empieza a santificarte. Señor, sé propicio a mí, pecador. No hizo nada más el publicano, no hizo nada más, pero salió justificado. Y antes de cualquier cosa que hagamos en la Iglesia, vayamos como el publicano. Siguió siendo publicano, pero había pedido perdón a Dios. Bueno, pues otro pasito más es ver un poquito sobre la ascensión.
Bueno, yo veo al Señor subiendo a los cielos y si me consigo mantener de pie, bueno, eran los apóstoles, ya lo conocían, estaban despidiendo, seguramente con cierta nostalgia, a su querido maestro. Yo también me hubiera quedado embobado mirando, hasta que se presentan unos ángeles que les dicen, bueno, un poquito antes la pregunta que hacen, Señor, ¿restaurarás el reino ahora? Era lógico que lo pensaran. Si habían entendido la primera parte, ¿por qué no entender la segunda? La primera parte era la muerte del Mesías y la resurrección. Pues dice, lo siguiente tiene que ser que el Mesías, que ha vencido a la muerte y al pecado, restablezca el reino. ¿Por qué no restablecerlo ahora y darle una patada a los romanos y que él se siente en Jerusalén? Los planes de Dios se van a cumplir. Y se cumplen con el coronavirus. Y se cumplen con los hijos de su padre en su casa, todos los días. Y se cumplen en todo el momento en el que ocurre cualquier cosa que pensamos que el plan de Dios se está echando a perder. Se cumplen con persecución, se cumplen con enfermedad, se cumplen con políticos de derecha, se cumplen con políticos de izquierdas, se cumplen los planes de Dios. Y en este caso, Dios les tiene que decir, en este caso, el Señor, cuidado, no os conviene ahora que os preocupéis de estos planes, de estas sazones. Vamos a verlo. Y dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto se va a cumplir. Lo dice el Salmo 108, versículo 9. Lo dice el Salmo 2. Lo dice el Antiguo Testamento. Lo sigue diciendo el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. No vamos a pasar por todas estas lecturas porque nos faltaría tiempo. Los planes de Dios se van a cumplir, pero no os toca a vosotros ponerle el reloj a Dios, ni el calendario. Sé que tenían ansia, lógicamente. Alguno de ellos era celote, no estaría hasta aquí de los romanos. No estamos nosotros hasta aquí del coronavirus, pero los planes son de Dios. Y aquí salta el versículo 8. Pero os daré poder. ¿Por qué tenéis que hacer? Predicar el Evangelio en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y 2000 años más tarde, en tu casa, en tu familia, en Cartagena, si te vas a Murcia y hasta lo último de la tierra, si Dios te manda a otra punta del mundo, a hacer lo que tengas que hacer. Esa es nuestra vocación. Y con un ojito puesto en esta gran comisión y de reojo mirando lo que vamos a ver ahora es que cómo podemos continuar. Pero no nos preocupemos por profecías y cosas del futuro. Ocupémonos en lo que Dios nos ha puesto y nos ha puesto para predicar el Evangelio aquí y hasta el último de la tierra. Y este versículo 8 pues es un poquito el resumen de todo el libro de Hechos. En Jerusalén, los primeros libros, los primeros capítulos, ahí está el apóstol Pedro hablando delante del pueblo, en el templo. Más tarde en Judea, en Samaria, tenemos al apóstol, tenemos a Felipe, el evangelista. Un poquito más adelante tenemos a Pedro empezando a predicar a los gentiles y acaba el libro en lo último de la tierra, que era Roma en aquella época. Esto es el contexto del Evangelio y en el contexto en el que nos tenemos que mover la Iglesia. Y dicho esto, volvemos a esa imagen en la que embobados están viendo subir al Señor Jesús. Mirad, teniendo la mirada puesta en la Gran Comisión, que es la función de la Iglesia de la calle José López Martínez de Cartagena, sí podemos mirar de reojo a esa ascensión. No les está criticando los ángeles a los apóstoles el que estaban mirando ahí al Señor ascendiendo. Se estaban despidiendo de su Mesías hasta que Él volviera. Y esta es la cosa, que tal como salió, dicen los ángeles, varones galileos, ¿por qué se estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto venir al cielo. Con un reojo ahí, que el Señor ha de venir, y se fue a la gloria, y la gloria lo recibió con el Padre, y lo vieron ojos físicos y humanos. Esta debe ser nuestra esperanza.
Pase lo que pase en esta tierra, en estas enfermedades, en esta crisis económica que nos está azotando y que va a ir, en este elemento de vida que nos está tocando vivir, en este contexto romano de persecución, de esclavitud, en estas puertas abiertas por las que oramos por hermanos perseguidos, en esto la esperanza es que el Señor va a volver y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, como dice Tito 2:13, o como leemos en Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron. Mis hermanos, este tiene que ser nuestro reojo ahí para tener la esperanza en lo que hagamos hoy, predicando el Evangelio, tiene una continuidad en la venida del Señor Jesucristo y en nuestro recibimiento en la gloria eterna. Así que, ¿cómo teníamos que estar los apóstoles? Haciendo una espera activa. Los versículos del 12 al 14 pues nos hablan un poquito de cómo volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, camino de un día de reposo. Podríamos hablar lo que quiere decir esto muy brevemente, culturilla general. La expresión camino de un día de reposo es los kilómetros o los metros que, según la tradición de los judíos, se podía andar en un día. Si nos vamos al libro de Josué, la distancia que había entre el arca y el pueblo cuando iban a atacar Jericó era de 2.000 codos, unos 900 metros. Si nos vamos al libro de Éxodo, cuando se está estableciendo el perímetro de las ciudades de los levitas, son 2.000 codos, unos 900 metros de tierra alrededor donde iban a tener sus parcelas. Veamos esa distancia. Pues esa distancia es la que se asume por la tradición judía en que era lo que se podía caminar en un día de reposo. Así que los que habéis estado en Israel y los que no, cuando vayáis, Dios mediante, veréis que el Monte de los Olivos está a distancia de Jerusalén, camino de un día de reposo, unos 900 metros, como de aquí a la Plaza de España. Nada más que una cuesta abajo muy abajo y luego una cuesta arriba muy arriba. Pero esa era la distancia. Por eso el Señor en Mateo dice que en 24:20 dice que no os pille la destrucción de Jerusalén en un día de reposo. ¿Por qué? Porque solo vais a poder huir 900 metros. ¿Entendéis? Bueno, pues esto es un poquito de culturilla general. Esta era la distancia que había. ¿Pero qué hicieron estos? Esperar activamente. ¿Y qué se fueron? Al aposento alto, y allí se reunieron, vamos a ver, como unos 120, esa protoiglesia. ¿Y qué estaban haciendo? Todos estos, recordad, estaban esperando, están pasando esos 10 días antes de la llegada del Espíritu Santo. Ellos no saben que van a ser 10 días, tienen ahí no muchos días. Pues ¿en qué están empleando el tiempo? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Esto es lo que estaban haciendo. ¿Tienes alguna duda de lo que tenemos que hacer para el Señor? ¿No te atreves todavía a lanzarte? Espera en oración y en comunión. ¿La Iglesia tiene alguna duda de cómo arrancar esta situación? Estemos unánimes en oración. Y cuando el pueblo de Dios está unánime en oración, perdonad, si necesitáis el aseo, saliendo a la derecha está el aseo operativo. Esto era lo que se necesitaba. Esto era lo que se necesitaba. El pueblo de Dios reunido, ¿en qué? En oración. Así que esto es lo que estaban haciendo. Y en esta situación de oración, de esperar hasta que viniera poder de lo alto, ¿qué estaban haciendo? Pues se levanta Pedro y dice, hay que resolver un problema. El problema era la defección o el fallo en el ministerio ¿de quién? ¿De quién? De Judas. Dice que varones hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura. Otra vez, el mismo punto que hemos visto un poquito antes. ¿Judas fue un fallo en los planes de Dios? Cuando vemos las Escrituras, Judas era ese mal necesario, ese elemento
escogido para perdición, para entregar al Mesías a la muerte. Yo no sé si habréis tenido esta discusión alguna vez. Yo me acuerdo cuando era jovencito, el que ahora es mi compadre, a mi hermano le daba mucha caña con el Evangelio, porque era muy católico, mi hermano muy protestante en aquella época, y entonces venían estas discusiones. ¿Y si Judas en el último momento? Claro, mi hermano le predicaba, hay que arrepentirse para obtener el perdón de Dios. Y claro, este venía diciéndole, ¿y si Judas en el último momento se arrepintió? Pues estaría en el cielo. Y sí, pero es que en el último momento, que sí, que no te discuto en el último momento, pero tú no esperes al último momento porque no sabes cuál va a ser tu último momento. Y dicho esto, tiras de Biblia y sabes que Judas era ese elemento que no iba a ser salvo, porque iba a ser condenado. Y de Judas dice el Señor Jesucristo, mejor le hubiera sido atarse una piedra de molino y tirarse al cuello y lanzarse. Bueno, pues ¿qué es lo que se ató? Pues se ató alguna cuerda, como dice el Evangelio de Lucas, la cuerda falló, cayó de una altura, y por eso esta expresión aquí, que habla de que se reventó, y yo cuando lo estaba escuchando muchas veces, hay que ver que gore es aquí el texto bíblico, ¿verdad? Pero es que, hermanos, es que Pedro, y cuando la Escritura dice algo, es porque quiere que remachemos y que prestemos mucha atención a ese texto. Si aquí la Escritura es tan gráfica, es porque dice el apóstol Pedro, primero, se tenía que cumplir la Escritura. Segundo, fue notorio a toda Jerusalén, fue un hecho escandalosamente notorio. Y en tercer lugar, esa banqueta vacía, esa silla número 12 de los apóstoles, no sabemos por qué, Dios lo sabe, tenía que ser ocupada. Es quizá porque, como nos dice Apocalipsis, los apóstoles son los 12 fundamentos de la iglesia, de la futura Jerusalén. Es porque quizá está llamando a ese número 12 las 12 tribus de Israel. No sabemos, ahí los eruditos que se entiendan. Pero tenía que ocuparse esa silla y en ese momento, antes de que llegara el Espíritu Santo, ahí estaban orando. Señor, mientras llega el poder, mientras viene lo que tenga que venir, Señor, aquí estamos orando. Y te presentamos a dos. ¿A qué dos hombres le presentaron? A Matías y a José llamado el Justo. Nos dice que de esos 120 que habían reunidos, había que buscar quienes cumplieran los requisitos para ser apóstoles. Mirad, hermanos, estos estudios queremos que sean lo suficientemente prácticos para que las dudas que podamos tener o que se puedan presentar queden avaladas por la palabra de Dios. Y ya estamos terminando con este punto. Los apóstoles. Había que sustituir a Judas y tenía que haber 12 apóstoles y pensamos, bueno, pues si 12 apóstoles, pues con el apóstol Pablo ya tenemos los 12, ¿por qué había que sustituir aquí con dos que ni se les conoce? Lo conocerían ellos, pero nosotros no conocemos nada de ellos ni de su ministerio. Bueno, pues el apóstol Pablo es tema aparte, como vamos a ver ahora. Pero ¿qué requisitos tenían que cumplir estos para ser apóstoles? Apóstoles escogidos por Dios. Apóstoles, fundamentos de la Iglesia, como veremos en estos estudios de Hechos. Pues los requisitos tenían que ser que hombres que han estado, versículo 21, juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor, Jesús, entraba y salía entre nosotros, desde Juan hasta el día entre nosotros fue recibido arriba. Uno que se ha hecho testigo con nosotros, no solo de ese testimonio cercano que dio el Señor Jesucristo, de esas enseñanzas, sino además de su resurrección. En ese caso, Pablo no cumplía ninguno de los dos requisitos, porque ni estuvo con Jesús, ni lo vio resucitar o ascender al cielo, como hemos visto ahora. Así que los apóstoles, tal como el libro de los Hechos le va a dar esa luz, son aquellos que tenemos en esta lista de 12 hombres. Cuando en las Escrituras, en el libro de los Hechos, se habla de otros siervos del Señor, podemos hablar de obispos,
podemos hablar de ancianos, podemos hablar de pastores y maestros, pero apóstoles, según la luz que nos da el libro de los Hechos, son estos 12, al que más tarde se uniría Pablo. ¿Pablo también es apóstol? Sí, pero si no vio al Señor en su ministerio, pues si tampoco lo vio resucitar, entonces Pablo, pues si Pablo no, yo también. Cuidado, siempre con la palabra de Dios delante. Vamos a ver cómo en Pablo, en Gálatas capítulo 1, se presenta el apóstol Pablo. Gálatas 1:1, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, ningún hombre le puso el título de apóstol, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo tuvo una especial revelación, como vemos en sus escritos, en sus epístolas, de parte de Dios, ascendió hasta el tercer cielo, no sé dónde está, pero fue una revelación muy especial, solo suya, y vemos cómo también vio al Señor resucitado en el capítulo 9, testimonio que da hasta el final de Hechos. Así que Pablo fue nombrado apóstol a los gentiles por Dios mismo, fue otro escogido. De los demás, ¿qué podemos decir? Ay, pues yo también quiero. Hermano, la palabra de Dios. Hermana, la palabra de Dios. Lo que nos diga la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es exacta y explícita. ¿Pero cómo lo sabemos? Estudiando la palabra de Dios. ¿Dónde está la revelación? En la palabra de Dios. ¿Dónde está la seguridad, esa roca firme? La palabra de Dios. ¿Cómo puedo estar con esa seguridad? Pues lo que le dijo a Teófilo, para que estés firme en esas cosas que te enseñaron. Para eso te doy la palabra de Dios, para eso te doy el primer tratado y el segundo tratado, y para eso esta mañana hemos estado considerando un poquito todas estas cosas. Que para terminar en conclusión, pues tened en cuenta que si tenemos algún gatito amarrado a la puerta, porque evidentemente venimos de una tradición, de un trasfondo, de diferentes sitios, de diferentes lugares, de diferentes iglesias, de diferentes enseñanzas, volvamos a la enseñanza principal, libro de los Hechos. Pero os daré poder para que seáis testigos. Así que soltemos a ese gato que nos estorba de ver el auténtico objetivo. Seamos testigos. Ocupémonos en ser testigos. No preocupémonos quizá en otras cosas que nos puedan desviar. Señor, ¿cuándo vas a venir? Esto del coronavirus tiene que ser, esto está clarísimo. Sé testigo, aún en tiempos de coronavirus, sin dar demasiadas interpretaciones, mientras salimos, ¿cómo tenemos que estar? Con una espera activa. Versículo 14, quedémonos unánimes, orando para que la obra de Dios se manifieste con poder. Y recuerda, si el Espíritu Santo está en ti, si está contristado, no te está dando poder. Dejemos al Espíritu Santo libremente en nuestro interior para que Él obre con poder a través de estos pobres siervos. Que el Señor nos bendiga. Continuaremos. Simplemente invitaros que la semana que viene pues empecemos a leer el capítulo número 2 para que cuando lleguemos pues todas estas cosas que hemos visto así un poquito a vuelo pájaro las tengamos ubicadas en el capítulo 2. ¿Verdad? 20 veces. Hermanos, 20 veces como poco, y que el Señor os bendiga esta semana 20 veces más.